Juan capítulo 8, versículos 31 al 59. Espero que estén allí en sus Biblias, siguiendo el texto, que puedan ver que realmente lo que estamos escuchando es la palabra de Dios, las razones de Dios, el argumento de Dios. Bien, que estemos muy atentos siguiendo el texto. ¿Estamos allí? Bien, entonces oremos. Padre, gracias, oh Dios, porque como cantábamos, te podemos llamar Padre únicamente y exclusivamente por los méritos, la obra única de muerte y de resurrección de Jesús. Padre, gracias por esa obra sin igual. De otra manera, no podríamos llamarte así. Pero Padre, has iluminado nuestras vidas para conocer a aquel que es nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, Padre, sé que este texto nos va a desafiar porque si nuestra paternidad no es contigo, entonces lo es con otro ser y queremos evaluar eso en nuestras vidas a la luz de este mensaje. Así que ayúdanos, danos sensibilidad de corazón, que podamos entender tus palabras, que haya claridad en nuestras mentes. Ciertamente hay muchos distractores a la hora de escuchar tu palabra, pero permite, oh Dios, que nuestras vidas estén atentas a tus sagrados escritos. Te lo pedimos, Padre, bendícenos con este sermón y fructifícalo en tus hijos y trae salvación a quienes no lo son. Te lo pedimos por los méritos de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Juan capítulo 8, versículos 31 al 59, y esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo, procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Ellos le contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?
El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Contestaron los judíos y le dijeron: ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió: yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices: si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís: Él es nuestro Dios. Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. Pero sí le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por eso los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. El Señor bendiga su palabra. Existe un documento que se diligencia, y quienes somos padres hemos diligenciado ese documento por lo menos de unos 20, 25 años para acá. Un documento que permite legalizar ese nacimiento, y es el famoso certificado de nacido vivo. ¿Sí lo conocen? ¿Sí lo conocen? Bueno, ese documento, entre muchas cosas que se deben diligenciar, hay algo que llama la atención, y es que se solicitan solo dos datos del padre del recién nacido. Solo dos datos del recién nacido: la edad del padre y el último año de estudios que aprobó. No le piden nombre, no le piden estado civil, y pueden mirarlo, descárguenlo, revísenlo. No piden nada más del padre. Se solicitan muchos datos acerca de la madre y de aquella persona que certifica el nacimiento, pero el padre pasa a ser una persona prácticamente desconocida en ese documento. Y quizá muchos bebés vienen a este mundo sin saber quién es su papá. Pero, bíblicamente nadie es huérfano. Tenemos un padre. Y la pregunta es: ¿quién es? ¿Quién es mi padre y cómo sé que Él es mi padre? Sabemos que entre padres e hijos hay rasgos distintivos, ya sea en su físico, en su carácter, en su personalidad. Prácticamente parece imposible negar quién es nuestro padre. Y si bien a nivel físico muchos pueden no saber quién es su padre por abandono o cosas similares, a nivel espiritual no se puede negar quién es nuestro padre. Los mismos rasgos se conservan. ¿Quién es tu padre? ¿Tus rasgos te identifican con el Padre Celestial o con el diablo? Y este texto es bien desafiante al respecto, porque la audiencia a la que se dirige el Señor supuestamente son creyentes. Versículo 30. Luego de que Él se muestra como la luz del mundo y lo cuestionan como la luz del mundo, el versículo 30 dice que al hablar
estas cosas, muchos ¿qué? Creyeron en él. Versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Ahora el Señor quiere profundizar más en la real condición del corazón de aquellos que habían creído. Y Jesús se introduce más en la real condición de esos corazones. Se introduce más en sus vidas. Y es tal la introducción que entonces estos que se decían ser creyentes parece que cambian el concepto de quién es Él. ¿Tú vas a hacer lo mismo? Porque solo los hijos de Dios guardan las palabras del Hijo de Dios. Solo los hijos de Dios escuchan, meditan y ponen por obra las palabras de Jesucristo. Y el texto nos conduce hacia ese mensaje, respondiendo dos preguntas. Primera pregunta, ¿qué hacen los hijos de Dios? Versículos 31 al 47. Y segundo, ¿qué hace el Hijo de Dios? Versículos 48 al 59. Solo los hijos de Dios guardan las palabras del Hijo de Dios. La pregunta es, ¿quiénes son? ¿Y cómo los identificamos? ¿Estoy yo entre ellos? ¿Puedo decir que soy hijo de Dios? Pero también, ¿cómo sabemos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué escucharlo? ¿Por qué meditar? ¿Por qué guardar sus palabras? ¿Por qué? Bueno, vamos a evaluar eso respondiendo esas dos preguntas. ¿Qué hacen los hijos de Dios y qué hace el Hijo de Dios? Bien, respondamos esa primera pregunta. ¿Qué hacen los hijos de Dios? Y esta discusión parece que no termina porque venimos desde tiempo atrás mostrando que Jesucristo viene siendo una persona bastante polémica. No cualquiera dice, el que come mi carne y bebe mi sangre entrará en el reino de Dios o tendrá vida eterna. No cualquiera dice, yo soy la luz del mundo. La discusión acerca de la persona de Jesús continúa. Es un personaje que no deja de ser polémico. Y aún así, por lo polémico que es, muchos creen, como lo leíamos en el versículo 30. Pero, ¿es genuina la fe de esos creyentes? ¿Es genuina la fe? ¿Hacia dónde nos quiere conducir el apóstol Juan? ¿Realmente son creyentes genuinos? Así que para comprobarlo, el Señor toca fibras y desafía su trasfondo social y religioso. ¿Cómo? Versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El permanecer en las palabras de Cristo es atestiguar de la necesidad, de la verdad que todo ser humano necesita para ser libre. Bien, eso es lo que dice el Señor. Si ustedes permanecen en mis palabras, que es la verdad, van a ser libres. Van a ser libres. Y entonces eso genera reacciones. Y no solo reacciones en los judíos, sino también debería generar reacciones en nosotros. Versículo 33, ellos le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que dices tú seréis libres? En el caso de los judíos, ellos sacan sus credenciales generacionales para decir que provienen de Abraham y que jamás han estado en estado de esclavitud, jamás.
Y eso es cuestionable a la luz de la Biblia. O si no, pensemos en el cautiverio babilónico. O si no, pensemos en el contexto en el que están bajo el imperio romano. Pero ellos dicen, nosotros no somos esclavos de nadie. Pero tanto ellos como nosotros, sin importar de dónde vengamos, nos encontramos en un estado de esclavitud. Versículo 34. En verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. De alguna u otra forma somos cautivos de nuestros deseos, los cuales son contrarios a Dios. ¿Por qué mentimos? Levanten aquí los que no son mentirosos. ¿Por qué mentimos? Bueno, porque queremos protegernos de algún daño exterior, queremos proteger nuestra reputación. ¿O por qué murmuramos? Bueno, porque queremos experimentar una sensación de bienestar cuando juzgamos al otro. Alguien llegó a afirmar que el peor tirano que uno puede servir es su propio corazón egoísta. Somos esclavos del pecado, hermanos y amigos. Somos esclavos del pecado. Si no lo fuéramos, cumpliríamos perfectamente las demandas de Dios, ¿cierto? Todo perfecto lo que Él demanda. Somos esclavos del pecado. Pero, ¿quién puede cambiar ese estado de esclavitud por uno de libertad? Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Nuestro Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, se ha entregado por nuestros pecados para ser libres de ellos. Para que no tengamos que seguir obedeciendo a nuestro tirano corazón. Y como hijos de Dios, Jesucristo intercede para nuestra libertad. Está a la diestra del Padre, en la casa del Padre, para decirle al Padre que nos libre a los creyentes de la esclavitud del pecado. De esa libertad está hablando Jesús a su audiencia. Pero ellos no lo entendían así. De hecho, el Señor sigue confrontando la realidad de sus corazones cautivos. Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham. Y sin embargo, procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Y creo que ya sabemos hacia dónde nos está llevando el Señor, ¿cierto? ¿A qué padre se está refiriendo? Aquí es donde se hace más clara la conexión de la esclavitud con la paternidad. No solo quien comete pecado es esclavo del pecado, sino que también tiene un padre con el cual se identifica. Así que la reacción de los simpatizantes, y ahora lo cambiamos de creyentes a simpatizantes del Señor, no se hace esperar. ¿Cuál es la reacción? Versículo 39. Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Abraham es nuestro padre. Pero, ¿realmente son hijos de Abraham? ¿Realmente son hijos de Abraham? Bueno, el Señor les contesta en el versículo 39. Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad, que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. ¿Realmente son hijos de Abraham? ¿De quién son hijos aquellos que procuran negar a Jesús y que niegan sus palabras? Pues los que escuchan a Jesús niegan cualquier otro vínculo. Niegan cualquier otro vínculo.
El versículo 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Pero, ¿qué se espera de un verdadero hijo de Dios? Versículo 42. Si Dios fuera vuestro padre, me amaríais porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Él me envió. Quienes hemos sido iluminados para ver nuestro pecado y nuestra profunda necesidad de Cristo como Señor, como Salvador. Se nos ha mostrado que solo Él da verdadera libertad. Que este mundo está colmado de persuasiones que tienen atado nuestro corazón para satisfacernos a nosotros mismos. Pero esta revelación debería llevarnos a amar a Jesús de una manera más profunda. Entonces, pregunta para todos aquí. Y lo voy a decir en primera persona, ¿cierto? Soy hijo de Dios. Y en tercera, ¿eres hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Entonces, ¿amas a Jesús como debería ser amado? Porque eso dice el versículo 42. Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais. ¿Y de qué forma mostramos nuestro amor por Cristo? Eso es una buena pregunta, ¿sí? Porque cuando lo cantamos, todo el mundo ama a Jesús cantando, ¿sí? Te amo, Jesús. Pero, ¿de qué forma mostramos nuestro amor por Cristo? Bueno, entre muchas cosas, si lo amamos a Él, según este texto, le damos razón a sus palabras en todo. Jesús tiene la razón. En todo tiene la razón. En todas sus palabras tiene la razón. Que lo que dice Jesús es cierto. Que lo que dice Jesús para nuestro matrimonio, para nuestra crianza, para nuestras relaciones, para nuestras actitudes, para lo que vemos y oímos. Jesús tiene la razón. Y en contraste, los hijos del diablo tienen capacidades y hábitos contrarios a un amor por Cristo. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra, dice. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Amén. Nadie lo dice, ¿cierto? Miembros de familia fiel, ¿en qué concepto nos tenemos entre nosotros? ¿Qué tanto hablamos de nosotros con otro? ¿Tendemos a apreciar las virtudes y las cualidades que tendemos? Porque eso hacen los hijos de Dios. Algo que caracteriza a Satanás es la mentira. ¿Qué tanto negamos la verdad de Dios con lo que creemos? Y hay cualquier cantidad de ejemplos, pero voy a dar uno. Hay padres que no castigan físicamente a sus hijos como es debido, por supuesto, porque pueden traumatizarlos. El mismo Dios, el mismo Señor, el Dios de la verdad, sabe perfectamente qué necesitan nuestros hijos para su corrección. Él lo sabe, Él lo sabe. Y nosotros, por creer que sabemos, por eso tenemos la generación que ahora estamos viendo. O como decía un post, no sé si lo llegaron a leer, alguien decía en un meme que mis padres me dieron, ¿cierto? Me dieron tan fuerte que crearon un trauma en mí que se llama respeto a los demás. Me hizo reír mucho ese post. Y tiene todo el sentido.
Así que el Señor, el Dios de la verdad, sabe perfectamente qué necesitan nuestros hijos para su corrección. La mentira de Satanás propone todo lo contrario y por eso los hijos del diablo no creen en las palabras de Jesús. Que cuando las leen, puede que las entiendan, pueden que intelectualmente las puedan tener allí, pero su corazón está lejos de esa verdad. Y eso dice el versículo 45. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. Jesús prueba a su audiencia. ¿Cómo la prueba? Versículo 46. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Le dice a su audiencia allí, a esos judíos que habían creído en él. ¿Quién de ustedes me prueba que yo tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién en este mundo puede probar que Jesús es un mentiroso? Yo sí sé quién es. Los hijos del diablo. ¿Quién más? ¿Qué hacen los hijos de Dios? ¿Qué hacen? Versículo 47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Las escucha. Por eso vosotros no las escucháis, le dice el Señor a su audiencia, porque no sois de Dios. Y no sé si ustedes se dan cuenta que el Señor aquí lo está poniendo en blanco o negro, ¿cierto? En ceros y unos. O son hijos de Dios o no son hijos de Dios, o sea, del diablo. ¿Sí? No hay término medio. Como que yo soy medio hijo de Dios. A ver, explique eso. Medio hijo del diablo. Solo los hijos de Dios guardan las palabras del Hijo de Dios. Hermanos, yo quisiera que este tono, el tono fuera más amable, pero el tono de este texto no es de aprobación, es de confrontación. Jesús no está complacido con los que creyeron en él, según el texto. El texto no dice, ay, qué bueno, muchos creyeron, qué alegría, qué gozo. No, no, no. Sino que antes se sumerge más y más en las aguas profundas de sus corazones engañosos para ponerlos de nuevo en evidencia. Y entonces Jesús dice, ¿ustedes son hijos de Abraham? Entonces, ¿por qué no hacen las obras de Abraham? ¿Ustedes son hijos de Dios? ¿Por qué no hacen las obras de Dios? El hacer la obra de Dios empieza en creerle a su Hijo en todo. No, es que yo le creo a Jesús en esto, pero en esto no. Recuerden, hermanos, es blanco o negro. El hacer la obra de Dios empieza por creerle a su Hijo Jesucristo, que todo lo que Él dice es cierto. Es amarle de tal forma que no menospreciamos en nada el consejo de nuestro Señor. A Jesús no se le puede amar parcialmente, como no se puede amar a Dios parcialmente. El mandato es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas. Significa ¿saben lo que significa la palabra todo, hermanos? Y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Quién es prójimo? Todos. Si somos hijos de Dios, si somos hijos de Dios, amamos como Él nos ha amado, porque sabemos por las Escrituras que Dios entregó a su amado Hijo a la muerte y lo levantó de entre los muertos para darnos verdadera libertad. Tengo que decirles esto, hermanos, pero me gozo por aquellos creyentes que aman como nuestro Dios, sin egoísmos, sin murmuraciones, sin malicia, entregándonos incondicionalmente como lo hace el Hijo de Dios.
Y eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Qué hace el Hijo de Dios? ¿Qué hace Jesucristo como Hijo de Dios, como para que creamos en Él? Y esta pregunta es muy importante porque que a uno le digan que es hijo del diablo no es el mejor de los cumplidos, ¿no? ¿Alguien le han dicho así alguna vez? ¿Sí? Usted es hijo del diablo. Bueno, quizá no así, pero sí esta afirmación, esa afirmación tiene variantes, ¿no? Como que es cristiano en la iglesia, pero es el diablo en la casa. Eso es una variante. Bueno, quienes habían creído en Jesús, según el versículo 30 y 31, ahora tienen un concepto distinto de Él. Por haberse metido donde nosotros no queremos que se meta, pero que es necesario que se meta. O por lo menos el concepto que tenían antes de ser creyentes. Versículo 48, contestaron los judíos y le dijeron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Sabemos por los evangelios que los samaritanos no eran apreciados por los judíos y califican a Jesús como uno de ellos. Hasta allá va la mentira, porque sabemos que Jesús no es samaritano. Y ellos lo saben. Pero lo que llama la atención del texto es que para ellos ahora Jesús es hijo del diablo. ¿Sí? ¿Cómo demuestra Jesús que no es hijo del diablo? ¿Cómo demuestra lo contrario? Versículo 49, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. Así como es imposible acusar a Jesús de pecado, ¿qué otra cosa ha hecho Jesús sino buscar la gloria del Padre? Hasta lo que llevamos de estudio en el Evangelio de Juan, Jesús ha venido haciendo la voluntad del Padre. En todo se ha ajustado a la ley y a los propósitos del Padre Celestial. Tanto así que el mismo Padre es testimonio de que su Hijo está haciendo su voluntad y lo vimos en pasajes anteriores. Lo dicen las palabras y las obras que Jesús dice y hace. Y entre muchas cosas que el Señor dice y hace, hay algo muy interesante en el versículo 51. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. No verá jamás la muerte. Cristo ha prometido vida eterna para quienes creen en Él. Es la potestad del Hijo de Dios, el dar vida, porque el Padre Celestial le dio esa potestad al Hijo. El Hijo tiene el dominio sobre la vida y puede concederla en abundancia a quien desea. Pero ante esta declaración de Jesús, los judíos insisten en que no es hijo de Dios, de que Jesús es hijo del diablo. Versículo 52, los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, quien murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Entonces al principio, versículo 30, tú la luz del mundo, qué bendición. Versículo 52, y ahora ¿quién se cree? Ese es el tono, hermanos. Y ante esa tensión entre los judíos y Jesús, ¿quién es realmente Jesús? ¿Quién es realmente? ¿Y qué hace? Versículo 54, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios.
y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. Pero sí le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Por eso los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Yo soy. ¿Quién más que el Hijo de Dios puede conocer mejor al Padre Celestial? Por eso Jesucristo guarda la palabra de Dios, porque es el Hijo de Dios. Está la intimidad entre el Hijo con el Padre, que Jesús sabe que Dios dice la verdad. Una íntima y eterna relación que lleva a Jesús a confiar y a hacer plenamente todo lo que el Padre dice. Estaba confiado en que lo que dice el Padre es verdad. Y por eso murió, porque sabía que su Padre lo iba a resucitar. Estaba seguro, estaba convencido. Por los siglos de los siglos, el Padre y el Hijo interactuando de tal forma que Jesús puede mostrar al Padre haciendo sus obras. Y una de ellas es dar vida. Dar vida. Pero habrá vida eterna para quienes guardan su palabra, para quienes confían en sus promesas de salvación, para quienes están convencidos de que después de la muerte hay toda una eternidad con Él o sin Él. Hermanos y amigos, hagámonos esta pregunta. ¿Quién viene diciendo la verdad? ¿Quién viene diciendo la verdad? ¿El diablo? ¿El padre de la mentira? ¿O Jesús, quien revela la verdad del Padre Celestial? Génesis capítulo 3, ¿cierto? Eva le creyó a Satanás. Creyó que la serpiente estaba diciendo la verdad. Pero ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? La muerte nos gobierna como castigo. ¿Quién tiene la razón? Dios ha dicho todo el tiempo que la paga del pecado es la muerte. Y Satanás dice que no vamos a morir. ¿A quién le creemos? Al diablo, que nos engaña todo el tiempo con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿O le creemos a Jesús, el enviado del Padre, para darnos libertad del pecado y poderlo obedecer y podamos vivir? Hermanos y amigos, ¿quién de nosotros puede decir que el pecado paga bien? ¿Alguien aquí puede levantar su mano y decir el pecado paga bien? ¿Quién en sus 5 sentidos puede decir que el pecado es un buen amo? Cuando codiciamos, que es lo que desea nuestro corazón, terminamos robando, mintiendo, terminamos envidiando a otros por lo que tienen y nosotros no. Es decir, terminamos insatisfechos, sin paz, con enemistades, con envidias. Cuando damos lugar a la malicia que proviene de nuestro corazón, terminamos descontextualizando, mintiendo, ofendiendo. Terminamos maquinando malos pensamientos acerca de otros. Terminamos murmurando.
Es decir, terminamos insatisfechos, preocupados, con actitudes de parcialidad. Quienes están satisfechos en su pecado, esclavos son del pecado, convencidos de que su padre, el diablo, dice la verdad. Pero quienes han sido convencidos de que el pecado jamás paga bien, de que Dios dice la verdad y promete bendición a quienes creen y obedecen a todas las palabras de su Hijo Jesucristo, estos son hijos de Dios. Porque solo los hijos de Dios guardan las palabras del Hijo de Dios. Pregunta. Y es la pregunta del inicio. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Podemos decir con toda seguridad, convencido, inamovibles, de que nuestro Padre es Dios. O quizá tenemos que exponernos más y más a las palabras de Jesucristo y preguntarnos, ¿de quién soy hijo entonces? Mis hermanos y amigos, la eternidad es lo que está en juego. Solo la eternidad, nada de eso, nada más, solo eso. La eternidad. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos que creyeron en Jesús fueron penetrados hasta las profundidades de su corazón para mostrar que su fe no era real. No era real. Confiaban y descansaban más en sus cualidades étnicas y religiosas. Somos hijos de Abraham. ¿En serio? Nuestro Padre es Dios. ¿De verdad? ¿Cómo reaccionas ante la radical y profunda intervención de la palabra de Dios en tu vida? ¿Cómo reaccionas? ¿Reaccionas como hijo de Dios afirmando que Él dice la verdad? ¿Reaccionamos con obediencia a quienes afirmamos ser hijos de Dios? Porque eso es guardar las palabras de Jesucristo. Creer que el pecado conduce a la muerte. Creer que Él ha muerto por nuestros pecados y somos libres de ellos y de la culpa que traen. ¿Quién no se siente culpable por el pecado? No, Cristo murió por esa culpa. Ya no tenemos que tener culpa, somos libres. ¿Te sientes como libre? Los hijos de Dios son verdaderamente libres en todo. Porque los hijos de Dios creen que este mundo es tan solo un peregrinaje, camino hacia la verdad y plena satisfacción eterna. Hermanos, ¿cómo reaccionamos ante todo el consejo de Dios? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? Solo los hijos de Dios guardan las palabras del Hijo de Dios. Y espero que este sermón produzca uno de dos efectos: más y más amor por Jesucristo o más y más confianza en el padre de la mentira. Nadie es huérfano. A la final, nadie puede terminar amando a dos padres de la misma forma y con la misma intensidad. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Lo que piensas, hablas, haces, confirma que verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Eres libre de hacer la voluntad de Dios? Si no eres hijo de Dios o tienes dudas,
La invitación de este texto es a que guardes las palabras de Jesús. Piensa, medita en lo que Jesús está diciendo. El mundo está insistiendo en mostrar a Jesús como un mentiroso, pero ¿quién es el mentiroso? ¿Quién de verdad está mintiendo? ¿Jesús de verdad? Y el Señor dice que si permaneces en sus palabras vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre. Si no eres hijo de Dios, necesitas conocer la verdad de que eres un esclavo del pecado. Te complaces en pecar, en ir en contra de Dios. Y puedes decir, porque nos justificamos, ¿no? Puedes decir, yo no peco como muchos otros lo hacen. Pero el más mínimo mal pensamiento acerca de algo o de alguien muestra que tu corazón es malo y que desea satisfacerse a como dé lugar, que no te gusta hacer las cosas a la manera de Dios, y eso se llama esclavitud. Pero Jesús, el Hijo de Dios, ha muerto para hacerte libre, para mostrarte que el pecado siempre paga mal, para mostrarte que Satanás siempre miente y que Dios dice la verdad. Dios te promete hacerte libre de tus deseos egoístas. Dios promete darte un corazón de carne para que le ames por sobre todas las cosas. Dios promete una eternidad placentera que nadie jamás ha podido ofrecer y ofrecerá en este mundo. Dios no te promete parar de sufrir en este mundo, pero sí te promete librarte de muchos problemas si atiendes a las enseñanzas de su Hijo. Si atiendes a las enseñanzas de Jesús, vas a librarte de muchas cosas. Dios no te promete salud, carro, casa y beca, pero sí te promete suplirte lo más necesario en tu vida, y es su palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Qué interesante, pastor. Qué interesante. ¿Voy a vivir de las palabras de Dios? Compruébalo. Compruébalo. Porque solo los hijos de Dios guardan las palabras del Hijo de Dios. Y espero y ruego a mi Dios que los que estamos aquí lo seamos.